Hola, bienvenido. Soy Daniel Fuentes de Sedavilu Web Academy. Hoy vamos a estar involucrándonos en cómo podemos aprovechar al máximo la inteligencia artificial generativa para nosotros aprender a programar este lenguaje de programación denominado JavaScript. JavaScript como tal es un lenguaje de programación que te permite otorgarle dinamismo a tu sitio web de forma tal que puedas lograr una interacción entre el usuario que visita tu página o aquella persona que simplemente ingresa a una plataforma y desea ejecutar algunas acciones de trabajo en el mismo. Además, es importante que reconozcamos que JavaScript no solamente hoy día se ejecuta del lado del front, sino que también podemos perfectamente a través de un recurso denominado Node.js, podemos entonces crear aplicaciones del lado del servidor, es decir, del lado del backend. Conclusión, tú aprendiendo JavaScript vas a poder entonces perfectamente ejecutar acciones de trabajo del lado del front y también obviamente del lado del backend, lo cual es algo fantástico. De ahí en más voy entonces a indicarte toda la mecánica que tienes que considerar para poder de a poco ir involucrándote en el dominio de este muy poderoso lenguaje de programación. Así que vamos a ello de inmediato. Muy bien, tal como puedes observar en pantalla, vamos a estar trabajando concretamente con ChatGPT, bien, que es precisamente un recurso muy utilizado hoy día en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Nosotros aquí vamos a estar utilizando el recurso, digamos, gratuito, que es la versión 3.5. Ya recuerda que si deseas entonces más adelante involucrarte y profundizar en ello, puedes entonces perfectamente ir a la versión Pro para lograr obtener este producto y por supuesto sacarle el mayor provecho y beneficio. Además de esta plataforma de inteligencia artificial, también podemos reconocer el hecho de que existe Gemini, lo cual es un producto creado directamente por Google y de alguna forma también nos va a ayudar para poder, digamos, generar esa interactividad de comunicación concretamente con la inteligencia artificial. Estas plataformas lo que hacen es que buscan dentro de todo lo que es el repositorio de información que hay en la web y genera un código nuevo para que nosotros podamos perfectamente utilizarlo sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, nunca, digamos, solamente cópiate y pega el código, sino que tienes que siempre procurar analizarlo, interpretarlo, ver qué es lo que hace, ejecutar los ajustes, tratar de entender lo que hace cada una de las líneas que estas inteligencias artificiales te van a estar generando. Eso es lo fundamental, para que así puedas aprovecharlo al máximo. Apaláncate también de ellas para que de alguna forma le preguntes cualquier tipo de inquietud o dudas con respecto a el código que te está devolviendo. En este caso, bien, vamos entonces a lo siguiente. Primero que nada, vamos a crearnos una carpeta. Yo, por ejemplo, en este caso, le voy a estar llamando, por ejemplo, YouTube. Así mismo le voy a colocar. Y le voy a colocar acá, por ejemplo, JavaScript. Bien, vamos a dejarlo al menos de este criterio de accionar. Y hasta ahí lo vamos a tener. Vamos a colocar YouTube, JavaScript. Es más, le voy a colocar acá al final una pequeña connotación que estamos trabajando con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como una connotación ahí puntual. Muy bien. Una vez que ya entonces creamos nuestra carpeta de trabajo, lo primero que te invito a que hagas es lo siguiente. Ve directamente a tu Visual Studio Code, ve a donde dice Files o Archivo, ve a donde dice Open Folder o Abrir carpetas. Vas luego entonces a buscar concretamente a dónde creaste tu carpeta de trabajo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, la creé aquí y automáticamente la selecciono y, por supuesto, ingreso a ella. Una vez que ya yo estoy acá, bueno, acuérdate que hay todo un orden de estructura de carpetas y archivos que hay que trabajar. Sin embargo, yo ahorita voy a crear los archivos en la raíz del proyecto. Pero acuérdate que siempre hay que reorganizar el archivo para trabajarlo mejor. Sin embargo, acuérdate, estamos aprendiendo, ¿vale? Así que en este caso, yo directamente lo que voy a hacer es, voy a crearme directamente un archivo que yo le voy a llamar index.html. Ahí está. Voy a crearme otro archivo que yo le voy a llamar, por ejemplo, script.js.
Bien, y me voy a crear un archivo que le voy a llamar, por ejemplo, styles.css. Bien, entonces ya con este archivos que hemos creado, ya aquí vamos a tener todo el código HTML, por supuesto aquí todo el código de nuestro JavaScript y aquí toda la estructura de CSS. Voy a cambiar el orden para que nos quede HTML, CSS y JavaScript. Más nada. Muy bien. Una vez creada nuestra carpeta y archivos respectivos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense. Yo acá, por ejemplo, tengo un prompt que ya tengo preseteado para poder entonces ser un poco más rápido, ¿no? En el video. Entonces, crear el contenido de un curso básico de JavaScript. ¿Esto a quién se lo vamos a pedir? Bueno, acá puedes accionar control C o botón derecho del mouse copiar, que hace exactamente lo mismo. Bien, te llevas este código y ahora te lo vas a conducir a la inteligencia artificial. Y puntualmente se lo puedes preguntar bien sea a Gemini o bien sea a ChatGPT, ¿ok? Como tú quieras, no hay ningún problema. Es importantísimo que también comprendas que puedes valerte de estos recursos y preguntársela a ambos para que veas un poco los resultados que te trae. Y eso está muy bien que lo trabajes, ¿sí? Bien, entonces concretamente, por ejemplo, voy a preguntarle a Gemini y se lo voy a señalar, ¿verdad? Y le dice, crear el contenido de un curso básico de JavaScript. Listo, ahí lo acabo de pegar en el prompt y automáticamente cuando yo le doy Enter, él procede a construirme un contenido básico de un curso de JavaScript. Y fíjate que me dice que es JavaScript, que es el lenguaje. Acá me dice, por ejemplo, crear animaciones y efectos interactivos con JavaScript, validar formularios, ¿ves? Aquí me habla, por ejemplo, acerca de lo que serían las variables, almacenar datos en memoria, declaración de variables con var, con let, con const, los tipos de datos. Me habla, por ejemplo, acerca de los operadores, ¿ves? Entonces, él como que me arma toda una estructura, como te puedes dar cuenta, de un conjunto de recursos de trabajo fantásticos que tú puedes entonces de a poco irle preguntando a esta misma inteligencia artificial para que tú puedas ir como que digamos, verificando esa información, validándola y sobre todo practicándola, que es la parte más interesante, ¿no? Fíjate que si hacemos esa misma solicitud o pedido a ChatGPT, bueno, automáticamente cuando yo pego el prompt, fíjate que él inmediatamente me construye digamos, un curso básico de JavaScript, lo cual, ¿qué representa esto? Elementos que tú necesariamente tienes que ir de a poco aprendiendo, dominando, conociendo. Es importante que lo hagas, bien, si deseas, por supuesto, aprender con este lenguaje. Entonces, tú de a poco le puedes ir haciendo esto mismo que él te ha traído, tú se lo puedes ir preguntando a ChatGPT y él te va a ir respondiendo cada uno de esos elementos, ¿sí? Una parte interesante acá, por ejemplo, es que tú puedes perfectamente, mira, aquí en esta lección te dice variables y tipos de datos. Y acá te dice, por ejemplo, declaración y asignación de variables, por ejemplo. ¿Eso qué implica? Que tú acá perfectamente puedes agarrar ese contenido y a la misma inteligencia artificial le vas a decir, crear un código, vamos a hacerlo acá, ¿no? Crear un código que me ejemplifique vamos a ponerlo acá, la declaración y asignación de variables. Vamos a colocarle, ¿verdad? En JavaScript para que él no se me confunda. Bien, entonces automáticamente cuando le colocamos este prompt a ChatGPT, le puedo inclusive indicar, ¿verdad? Trata de crear los códigos, ahí estamos diciéndole, trata de crear los códigos en archivos independientes. Independientes. ¿Por qué esto? Porque si no se lo dices, él te va a crear todo un único archivo y allí dentro va a tener todo el código HTML, todo el código CSS y todo el código JavaScript. ¿Ok? Entonces es importante que tú acá le digas, por ejemplo, crear un código que me ejemplifique la declaración y asignación de variables en JavaScript. ¿Ok? Trata de crear los códigos, digamos, en archivos independientes de HTML, CSS y JavaScript, ¿ok? Para que él no se confunda y tenga el contexto donde él va a estar trabajando. Una vez que tú ejecutas este planteamiento, inmediatamente cuando tú le das Enter,
fíjate que él va a comenzar a construirte el código, tanto HTML como CSS como JavaScript, como para que tú puedas ver esto funcionando, ¿bien? Entonces está buenísimo porque acá la inteligencia artificial te acaba de construir el código y tú lo único que tienes que hacer es copiar el código, lo pegas específicamente en el archivo correspondiente, por ejemplo, HTML, ¿ok? También fíjate que te generó un código CSS, entonces vas a la inteligencia artificial, te buscas el código CSS, lo copias y lo pegas, ¿bien? Y fíjate que la inteligencia artificial también te creó el código JavaScript, entonces lo copias y por supuesto lo pegas en el referido archivo. Entonces acá él fíjate que te acaba de crear todo un código para que entonces tú perfectamente puedas ir de a poco aprendiendo a trabajar con esto y sobre todo vayas comprendiendo los elementos, ¿sí? Ahora, si tú quieres verificar esto funcionando, pues lo único que tienes que hacer es irte a la carpeta donde lo creaste, accionas doble clic sobre el archivo index y aquí fíjate que te aparece variables en JavaScript. Y tú dices, sí, ¿qué pasó acá? Bien, está perfecto. El asunto está que como puedes observar aquí, esto nunca lo vas a ver funcionando directamente en lo que viene a ser tu pantalla porque él te acaba de crear un ejemplo para que tú veas los resultados en la consola. ¿Mm? Entonces allí es donde tú tienes que ver, bueno, ¿cómo es esto de la consola? Bueno, resulta ser de que acá, si tú accionas al botón derecho del mouse y le dices inspeccionar o le das a la tecla de función F12, vas entonces perfectamente a ir a lo que se denomina las DevTools. Y en las DevTools, fíjate que acá concretamente si chequeas acá, por ejemplo, en la consola, fíjate que entonces acá tienes todos los resultados que de alguna forma te generó el código. Acá la parte interesante es que tú puedas, por ejemplo, generar ajustes, generar cambios y tratar de entender lo que él te está creando. Por ejemplo, aquí ya tú dices, ah, bueno, yo me imagino que adentro de esta variable me está almacenando este valor. Bueno, perfecto. Entonces tú aquí tomas y dices, bueno, colocas, por ejemplo, el nombre, tu nombre. Aquí puedes colocar tu edad, aquí puedes colocar tu estatura, ¿verdad? Fíjate, yo voy a colocar mi edad, voy a colocar aquí mi estatura, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como que tú le asignas valores a esas variables. Y por supuesto, la ciudad donde yo me encuentro acá es Lima, ¿ok? Entonces, como que de alguna forma te dice, es mayor de edad, sí, tiene mascota, sí, no tengo mascota. Bueno, perfecto. Entonces, fíjate que acá concretamente yo estoy asignándole unos valores a las respectivas variables, ¿no? Entonces, y acá lo que está ocurriendo es que el programa me lo está mostrando. Entonces está interesantísimo. Fíjate que tú puedes entonces agarrar acá, actualizar la pantalla y fíjate que aquí ahora aparece mi edad, mi estatura, mi nombre, la ciudad donde yo me encuentro actualmente, soy mayor de edad y demás. ¿Lo ves? Entonces fíjate qué genial que tú puedes entonces obtener el código y practicar con él. Además hay una parte muy interesante que te brinda la inteligencia artificial. Tú acá le puedes perfectamente decir, por ejemplo, ¿me puedes explicar el código, vamos a colocarlo acá, el código JavaScript? Entonces inmediatamente cuando tú le haces esa pregunta, ve que él inmediatamente te va a responder. Él te dice, bueno, el código que yo te generé fue este y acá los, digamos, lo que significa el uso de cada uno de estos recursos son tal cual como tú lo puedes estar observando en este instante. Y claro, yo le estoy haciendo la pregunta sobre a este código creado, pero yo le puedo hacer cualquier pregunta de cualquier código que él me genere y me va a traer siempre la documentación, lo cual está genial para yo poder internalizar cada uno de estos recursos y poder estudiarlos, ¿ok? Para profundizar sobre ello. Esto es nada más una idea para que te des cuenta cómo funciona, ¿sí? Ahora también quiero que verifiques otra cosa. Acá hay una plataforma que se conoce con el nombre, en este caso, ¿verdad?, de CodePen. Entonces, no te preocupes, yo te voy a dejar el enlace en la parte inferior del video para que tú posteriormente puedas como que retomar todo esto y practicar. ¿Para qué te muestro esta plataforma? Bien,
Si tú estás estudiando y no quieres, por ejemplo, crearte el código ahí en Visual Studio Code y crearte los archivos y todo ello, no te preocupes. Tú tienes, por ejemplo, esta plataforma en línea en la cual tú perfectamente puedes venir acá, tomar el código HTML. ¿Te acuerdas que el código HTML lo obtuvimos de la inteligencia artificial? ¿Sí? Este código HTML lo copias y lo pegas acá, fíjate. Te vienes acá y pegas aquí el código HTML. Luego vas concretamente a lo que vendría a ser el código CSS, ¿bien? Lo buscas ahí en la inteligencia artificial, ¿vale? Ahí lo tienes. Cópiate el código CSS y lo vas a pegar aquí en, digamos, en el bloque donde va el código CSS. Fíjate qué interesante que a medida que tú comienzas a pegar todos esos recursos informativos de código, aquí vas a estar observando lo que estás programando. Entonces aquí tienes, por ejemplo, el código CSS. Fíjate que el código CSS lo que hace fue, o lo que hace es alinear el texto y fíjate que se alineó. Bien, entonces además aquí fíjate que tienes la otra sección para tú pegar el código JavaScript. Entonces agarras el código JavaScript o tomas el código y lo pegas en esa referida plataforma. Y allí, entonces, de alguna forma estarías viendo el código. Fíjate que aquí no te aparece mayor cosa, sino variables en JavaScript. Bien, fíjate que es exactamente lo mismo que nos aparece a nosotros aquí. Pero acá fíjate que en la parte inferior izquierda tienes algo que te dice consola, que cuando tú le das un clic, te vas a dar cuenta que entonces tienes la posibilidad de poder observar todos los valores que tienes ahí representados. Fíjate, ¿ves? Exactamente todos los mismos valores que ya teníamos en el código que nos proporcionó la inteligencia artificial. Entonces es bien interesante que de a poco vayas involucrándote en el uso de este tipo de tecnologías para que tú en línea, en tiempo real, puedas ir viendo y haciendo los ajustes del código. Bien, esa es una parte de idea para que la tengas. Otro recurso que te quiero también suministrar tiene que ver con esto. Mira, tú le puedes pedir a la inteligencia artificial, por ejemplo, le puedes decir, créame ejemplos de diversos desafíos para aprender JavaScript y sobre todo desarrollar un pensamiento lógico, que esto es lo fundamental. Nosotros en programación tenemos que generar un pensamiento lógico propio, no copiarnos el pensamiento lógico de otro. Y para lograr que eso ocurra, tienes que practicar más de una vez, ¿ok? Todo un código lo puedes practicar n cantidad de veces. Entonces, me voy a copiar este prompt, me lo voy a traer, por ejemplo, a Gemini y se lo voy a preguntar a él. Entonces, fíjate que cuando yo le escribo esto a Gemini, inmediatamente él comienza entonces a generarme lo que bien él señala como estos desafíos para nosotros poder generar un pensamiento lógico con JavaScript. En ese sentido, fíjate que acá me generó entonces varios elementos como una calculadora simple, un juego de adivinanzas, un formulario de contactos, ¿ves? Fíjate que aquí tienes como un juego de memoria, ¿vale? Ahí tienes como varios recursos que tú puedes perfectamente, una vez que te lo concede, tú puedes atrapar alguno de esos que él te está recomendando o alguno que tú quieras inventarte, ¿bien? Y entonces tú se lo pides a la inteligencia artificial para que él te construya el referido código. Por ejemplo, mira, si tú vienes acá, yo por ejemplo tengo un prompt acá. Igual yo te voy a compartir todos estos prompts en el video, no te preocupes. Fíjate, yo le estoy diciendo, crea un programa utilizando HTML, CSS y JavaScript que simule el lanzamiento de uno o dos dados y muestre el resultado. Crear los códigos en archivos independientes. ¿Ok? Entonces, me copio este contexto y eso me lo voy a llevar, por ejemplo, a un prompt. Y se lo puedo decir bien sea Gemini. Vamos a colocárselo acá a Gemini para que él no los construya. Y automáticamente en el prompt le hacemos esa solicitud. Entonces fíjate que él comienza entonces a generarme el código. Mira, aquí me generó un código HTML, acá me generó un código CSS y fíjate que aquí me generó el código JavaScript. Hay algo interesantísimo aquí como una letra pequeñita, míralo acá donde te dice usa el código y crea, digamos, con precaución. Y que, fíjate que aquí hay algo que por lo general nunca nadie lo tiene en cuenta, pero mira, Gimlet puede ayudarte con las tareas de programación y temas relacionados con el código, pero eres responsable del uso que hagas con el código y de las explicaciones sobre el mismo. Bien, entonces acá la parte interesante es que tú tienes que de alguna forma
una vez que tienes el código, tienes que probarlo, tienes que revisarlo, tienes que tratar de interpretar línea a línea qué es lo que hace ese código. Es decir, todo eso tiene que de alguna forma quedar a cuenta tuya para que no dejes de lado ello. Es decir, que no te quedes solo con un copiar y pegar código, sino que tú puedas aprovechar al máximo la inteligencia artificial, pero generando tu propia impronta de criterio sobre el producto que estás logrando. Eso sería algo genial que siempre se conciba por parte de todos los individuos. Ahora, una vez que ya entonces tenemos esta respuesta por parte de Gemini, a continuación lo que vamos a hacer es, bueno, agarrar este código, copiarlo y pegarlo y ver lo que hace, ¿sí? Vamos entonces. Vamos a ir concretamente acá a lo que vendría a ser, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco rápido, así que lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a copiar el código que me acaba de generar la aplicación. Mira, aquí lo puedo copiar y me lo voy a llevar, por ejemplo, acá. Entonces, aquí concretamente tomo el código, pego todo el código HTML como lo puedes estar viendo. Ahí acabo de pegar el código HTML. Bien, fíjate que me dice simulador de datos. Voy a borrar el código CSS anterior y fíjate que el código que me acaba de generar la inteligencia artificial, bueno, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bien, ahí está. Me voy entonces de igual forma al bloque de JavaScript, borro lo que tenía allí y por supuesto que voy a pegar el código nuevo JavaScript que me acaba de entregar la inteligencia artificial. Entonces eso es lo que voy a pegar acá. Y fíjate que automáticamente lo que yo voy a estar viendo es un simulador de dados que aquí me dice, por ejemplo, lanzar los dados y cuando yo le doy un clic me dice que bueno, un dado arrojó el valor 2 y el valor 5 el otro dado. Tú le dices lanzar, ahora arrojó 5 y 5, lanzar el dado tienes 3 y 5, ¿ves? Entonces, fíjate qué interesante cómo tú puedes ir viendo en tiempo real lo que está sucediendo con el código que te acaba de construir la inteligencia artificial. Y allí te reitero, tú perfectamente le puedes decir a la inteligencia artificial, ¿ok? Tú, si algo no te quedó claro a razón de lo que tienes en el código, porque la verdad es que no logras entender lo que allí te está señalando, no te preocupes. Tú simplemente le dices, puedes explicarme todo el código JavaScript, por ejemplo, suministrado. Y automáticamente cuando le preguntas eso a la inteligencia artificial, él va a verificar ese código que te suministró y entonces aquí te lo está explicando, ¿ves? Entonces él te dice, bueno, este es el código JavaScript, creamos una función, la función te está señalando cuál es el nombre de la función y a qué se refiere, toda la lógica de tirar el dado y demás que se creó, ¿bien? Es decir, y aquí te está inclusive explicando en detalle cada uno de los distintos recursos que fueron utilizados dentro del código. Entonces, está genial que tú puedas verificar esa información y contrastarla contra el código que tienes y entonces tú comenzar a hacerle los ajustes o los cambios concretos al mismo, ¿sí? Eso es importante que lo tengas ahí, pero súper presente. Un poco para avanzar aquí con ello, ¿no? Y que tú lo tengas también muy claro, es lo siguiente. Fíjate, tú puedes concretamente ir de una parte muy básica a una sección un poco más compleja, ¿sí? Comienza siempre de la parte básica aprendiendo los elementos, digamos, fundamentales del lenguaje de programación hasta llegar a construir un prompt como este que estás viendo en este punto. Bien, en donde acá se le está creando un formulario o que se le está pidiendo a la inteligencia artificial que cree un formulario con HTML, con CSS y con JavaScript que realice validaciones a través del mismo, pero por supuesto todas las validaciones que las haga con JavaScript. Entonces, es como tú agarrar esto, bien, agarras todo este prompt y ese prompt, por ejemplo, se lo vamos a preguntar aquí a la inteligencia artificial y en este caso nos vamos a ChatGPT. Entonces, aquí colocamos toda la información dispuesta del prompt, no te preocupes, te voy a dejar todos los prompts ahí creados para que tú puedas practicarlos. Y fíjate, yo estoy en este caso tomando toda esa información del código, ¿ok? Que le estoy pidiendo y fíjate que él me está creando toda la información. Él me está creando todo el código HTML, CSS y JavaScript para hacer eso que yo le estoy pidiendo, lo cual está fantástico. En este caso, la parte
reitero, interesante es que tú puedas entonces atrapar el código HTML, míralo acá, agarras el código HTML y lo vas a colocar, por ejemplo, aquí donde tienes tu código HTML. Yo, por ejemplo, voy a accionar control A, suprimir y lo borré. Obviamente, tú lo vas a hacer en un archivo separado y de igual forma yo te lo voy a dejar en archivo separado para que lo puedas descargar y poderlo practicar cuantas veces tú quieras. Bien, entonces aquí tengo el código HTML, voy a borrar este código CSS, bien, y me voy a buscar el código CSS que esto me está ofreciendo. Lo copio y el código CSS me lo conduzco a donde yo tengo mi Visual Studio Code, el archivo CSS. Me voy a donde está el archivo JavaScript, borro ese contenido y me voy a donde yo tengo el código JavaScript que me generó ChatGPT, lo copio y lo voy a pegar acá donde yo tengo mi Visual Studio Code. Obviamente, todos y cada una de estas líneas de códigos yo obligatoriamente tengo que practicarlas, tengo que chequearlas, tengo que evaluarlas y ver cómo funciona, hacer todos los ajustes y todos los cambios. Cuando nosotros programamos, es importante que tengas pendiente que nosotros tenemos que leer línea a línea de ese código como si estuviésemos leyendo una carta. Y para lograr eso, necesariamente tú tienes que entonces lograr internalizar lo que está dispuesto o descrito en cada una de estas líneas de código, que si no lo entiendes de momento, pues pregúntaselo a la inteligencia artificial que él te lo va a responder. Bien, en este caso, para nosotros verificar lo que hace este código, nosotros nos vamos, por ejemplo, acá, voy a cerrar acá esta posición, voy a actualizar la pantalla y fíjate que ahora lo que acabamos de obtener es un formulario de registro, bien, que tiene todos unos elementos de trabajo. Ahora vamos a ver si esto funciona. Fíjate que cuando yo le digo registrarse, él acá en la parte inferior me dice nombre no válido, solo se permiten letras y espacios. Bueno, entonces yo aquí voy a colocar mi nombre, ¿no? Voy a colocar acá Daniel Fuentes. Perfecto, ya lo coloqué. Entonces cuando yo le digo registrarme, él me dice el email no es válido. Entonces fíjate que se está llevando a cabo una validación campo a campo directamente. Bien, entonces acá concretamente voy a colocar, por ejemplo, mi correo, ¿vale? Ahí está mi correo. Muy bien, listo. Y cuando yo le digo acá registrar, me dice la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Bueno, entonces yo voy a colocar aquí una contraseña, voy a rectificarla. Y cuando yo le digo registrarme, fíjate que él dice las contraseñas no coinciden. Significa que se está efectuando una validación certera de mi formulario. Y cuando yo coloco todos los datos de forma correcta y le digo registrarse, pues inmediatamente él me hace, ¿verdad?, la simulación de que el registro fue exitoso. Es como que si el formulario se envió y los datos fueron guardados. Bien, entonces, qué interesante, ¿no? Que todo esto me está ayudando la inteligencia artificial, pero nunca te quedes con el código allí, sino que pregúntale a la inteligencia artificial que te explique lo que está. Por ejemplo, explícame el código JavaScript suministrado. El código JavaScript suministrado. Bien, entonces, qué bueno que tú tengas este asistente o este copiloto que lo tienes allí al alcance para que tú puedas entonces interactuar con él. Y fíjate que él te dice, mira, el código que yo te generé fue este y aquí tienes toda la explicación de lo que yo estuve trabajando. Entonces, qué bueno que tú puedas verificar cada una de esas líneas de código, chequearlas, contrastarlas contra el código y si algo de lo que él te está suministrando como recurso informativo aún no lo logras comprender, tú puedes puntualmente decirle que te explique algo puntual del código. Por ejemplo, fíjate que acá yo le puedo preguntar, ves que aquí yo tengo estas líneas de código. Tú puedes agarrar esas líneas de código, la copias, se la preguntas a la inteligencia artificial y le dice, ¿me puedes explicar estas líneas de código, ¿no? De código JavaScript? Ahí se lo estarías preguntando directamente, ¿no? Y allí, fíjate que si tú, ajá, ahí está. Entonces, ahí es donde vas a pegar esa línea de código. Y él, cuando tú le das Enter, él automáticamente busca la información y te explica qué es lo que hace esas líneas de código.
Y si aún con la información que él te suministra tú no quedas conforme porque no lo tienes claro o lo que haya sido, no hay problema, tú le puedes seguir preguntando y preguntando y preguntando a la inteligencia artificial para que entonces tú puedas disipar todas esas inquietudes. ¿De acuerdo? Muy bien. Genial, ¿no? Fíjate que con todo lo que es la inteligencia artificial, tú te puedes apalancar para entonces sacarle el mayor provecho y sobre todo que tú puedas aprender de forma profunda cada una de las distintas tecnologías que tú en un momento dado quieras dominar. En este caso estuvimos viendo JavaScript, pero acuérdate que si tú quieres conocer o saber sobre otras tecnologías, perfectamente puedes utilizar esta misma mecánica de trabajo y perfectamente vas a ir de a poco aprendiendo y dominando las mismas. Siempre es importante que nunca dejes de practicar, nunca dejes de revisar el código, ejecuta todos los ajustes necesarios y por supuesto verifica muy bien cada vez que le vas a preguntar a la inteligencia artificial ese grupo de detalles para que tenga él un contexto de cómo va a buscarte y te va a generar esa solución que es la más apropiada, optimizada para lo que tú estás preguntándole. Así que muchas gracias y hasta la próxima.